que nos siguen a través de las redes sociales, queremos comunicarles que esta sesión fue grabada en tiempo real y será retransmitida desde su portal institucional. Lo anterior, derivado del problema de señal de Internet atribuida a la empresa telefónica que proporciona el servicio a este tribunal, el cual imposibilitó realizarlo en vivo desde este recinto oficial. Desde antes de las 8 de la mañana estamos en Internet en el tribunal y ahorita son las 13 horas, por lo que se reitera, es en vivo la grabación de esta sesión. Muchas gracias. Iniciamos. Muy buenas tardes. A las 13 horas del lunes 8 de junio del año 2026, damos inicio a la 10ª sesión de resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado. Solicito de manera muy atenta al Secretario General de Acuerdos en Funciones, al maestro Juan Pablo Hernández de Anda, informe a esta presidencia la existencia del quórum legal para sesionar y, una vez hecho lo anterior, dé cuenta con la propuesta del orden del día. Con su venia, magistrada presidenta, con la asistencia de la magistrada Graciela Mesola Canseco, de la magistrada en funciones Claudia Lisset González González y de usted, existe un quórum legal para llevar a cabo la presente sesión, en la que será objeto de resolución 3 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación que se precisan en el aviso público de sesión fijado en los estrados y en la página oficial de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Con la presencia de las magistraturas antes mencionadas por el Secretario General de Acuerdos, con fundamento en el artículo 7 de la Ley del Tribunal y 4, fracción primera de su reglamento interior, se declara la existencia del quórum legal y se instala la presente sesión de resolución. Se pone a consideración de las magistraturas la propuesta del orden del día, por si tienen ustedes algún comentario. No. Muchas gracias. Si no hay más comentarios, le solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva a tomar la votación económica del orden del día. Con su venia, magistrada presidenta, magistraturas integrantes del Pleno, solicito se sirvan a indicar en votación económica levantando la mano si se manifiestan a favor del orden del día. Magistrada presidenta, el orden del día de la presente sesión ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Para el desahogo de la presente sesión, se le concede el uso de la voz a la secretaria de Estudio y Cuenta, la licenciada América Karime Peña, para que nos dé cuenta con la lectura de los proyectos que somete a la consideración del Pleno la ponencia de la magistrada Claudia González González. Con la autorización del Pleno. Doy cuenta conjunta de los proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores 5 de 2025, así como 1 y 4 de 2026, cuyos datos de identificación han sido señalados en el orden del día, comentándose las consideraciones medulares que sostienen los mismos. En relación con el procedimiento especial sancionador 5 de 2025, se propone declarar la inexistencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida al partido político denunciado. Lo anterior, toda vez que del análisis integral de las constancias que obran en autos, no se advierte que el porcentaje advertido por el cual surge el presente procedimiento actualice por sí mismo la conducta en análisis, ni se observa que hubiera generado una afectación a los derechos políticos electorales de alguna candidatura del género femenino integrante del propio partido, ya que tal conducta no reprodujo estereotipos de género ni concluye una situación de desventaja, subordinación o exclusión por razón de este, por lo que tampoco se acredita un impacto diferenciado o desproporcionado en perjuicio de candidatura alguna. En consecuencia, al no actualizarse los elementos necesarios para configurar violencia política contra las mujeres en razón de género, se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida al partido denunciado. Es la cuenta por lo que hace el procedimiento especial sancionador 5 de 2025. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 1 del 2026. En la consulta, se propone declarar la existencia y la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida a las personas denunciadas. Lo anterior, toda vez que las expresiones difundidas a través de un medio de comunicación digital y sus redes sociales reprodujeron estereotipos de género que presentaron a la denunciante como una persona subordinada, manipulada y carente de autonomía política, deslegitimando su capacidad para ejercer el cargo público que ostenta. Asimismo, se concluye que las manifestaciones denunciadas trascendieron los límites constitucionalmente protegidos de la libertad de expresión y de la labor periodística, al incorporar elementos discriminatorios basados en género que menoscabaron la imagen pública y los derechos político-electorales de la denunciante.
En consecuencia, se declara la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género en los términos precisados en la consulta para los efectos precisados en la sentencia. Es la cuenta por lo que hace el procedimiento especial sancionador 1 del 2026. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 4 de 2026. En la consulta, se propone declarar la inexistencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida al denunciado, toda vez que del análisis integral de las expresiones denunciadas no se acredita que éstas hayan sido emitidas en razón de género, ni que se encuentren sustentadas en estereotipos dirigidos a menoscabar los derechos político-electorales de la denunciante. Así, se concluye que el contenido de la solicitud de apoyo presentada ante una autoridad de seguridad pública no contiene referencias a la condición de mujer de la persona denunciante, ni cuestionan su capacidad, aptitud o legitimidad para ejercer el cargo que ostenta, ni la colocan en una situación de subordinación o deslegitimación por razón de género. De igual forma, se sostiene que los hechos denunciados no constituyen una reiteración de conductas previamente sancionadas por este tribunal, al tratarse de hechos distintos y con un contenido diverso al analizado en el procedimiento invocado por la denunciante. En consecuencia, al no acreditarse el elemento de género, mismo que resultaba indispensable para la configuración de la infracción, se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada. Informo al Pleno que es la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Magistradas, hemos escuchado la cuenta, por lo que consulto el Pleno si tienen ustedes algún comentario. Yo, Presidenta, si no hay intervención previa, me gustaría realizar en el PES 1 del 2026 una pequeña intervención. Adelante, magistrada. Gracias. Magistrada Presidenta, magistrada, buenas tardes. El proyecto PES 1 que se pone a su consideración, además de lo ya señalado en la cuenta, es relevante destacar que este asunto brinda la oportunidad de reflexionar sobre la importancia que tiene la labor periodística dentro de una sociedad democrática, así como sobre los límites constitucionales que deben observarse cuando ésta se ejerce respecto de mujeres que participan en la vida pública. De tal modo, resulta relevante precisar, por un lado, en el proyecto se reconoce que la labor periodística goza de un manto jurídico protector, conforme al cual se debe privilegiar su ejercicio y solo en caso de tener elementos de análisis que demuestren su licitud, limitarlo. Perdón, disculpa. Lo anterior, toda vez que esta labor constituye un ejercicio de libertad de expresión e información que goza de una posición preferencial al tratarse de ideas que se difunden públicamente con la finalidad de fomentar el debate político, además de ser una función esencial para mantener informada a la ciudadanía respecto de asuntos de interés público. Ahora, atendiendo a las singularidades del caso concreto, en específico a la calidad de la denunciante, también se toma en consideración que las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor nivel de escrutinio, por lo que resulta válido que en el ejercicio de la libertad de expresión periodística se formulen críticas, cuestionamientos o valoraciones sobre su desempeño, incluso mediante expresiones severas, incómodas o ríspidas. No obstante, se precisa en el proyecto que dicha protección constitucional no es absoluta, pues si bien el debate democrático admite un amplio margen de crítica y escrutinio respecto de las personas servidoras públicas, este encuentra sus límites cuando el discurso deja de constituir una crítica, opinión o información legítima sobre aspectos relevantes y se transforma en una herramienta de estigmatización que menoscaba la dignidad, honra o igualdad de las mujeres en el ejercicio de su cargo. Bajo esa premisa, la propuesta que pongo a su consideración distingue entre la crítica política legítima y aquella que incorpora elementos de género. En ese sentido, la consulta en el caso concreto pondera entre dos derechos, el de la libertad de expresión periodística y el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia. Y se menciona que el primero, si bien goza de una protección reforzada, como lo mencionaba, no es absoluto. Aquí el material denunciado, excepto la imagen, pudo haberse realizado válidamente si se hubiera realizado como crítica con expresiones severas, incómodas o incisivas, sin que ello actualizara por sí mismo una infracción electoral,
pues ello forma parte del escrutinio reforzado al que dijimos se encuentran sujetas las personas servidoras públicas. No obstante ello, se encontraba condicionado a que las manifestaciones fueran emitidas libres de elementos de género, cuestión que no aconteció en el caso concreto, como se observó del resultado del estudio de los elementos de la jurisprudencia de Sala Superior, que nos auxilia a detectar cuándo es que hay estereotipos en el lenguaje. Así, se concluye que cuestionamientos de crítica pueden formularse válidamente dentro del debate público y periodístico. Sin embargo, exceden esos límites cuando se apoyan en narrativas que presentan a las mujeres como personas subordinadas, manipuladas o carentes de autonomía política frente a figuras masculinas. Aspectos que son los que pretende erradicar nuestra legislación electoral al tipificar esta conducta. De tal manera que el proyecto no sanciona ni busca limitar por sí misma la actividad periodística, ni restringir el derecho a informar o emitir opiniones sobre cuestiones de interés público. Por el contrario, el proyecto en la consulta se reconoce expresamente la importancia de preservar un debate político robusto, abierto y plural. Lo que se considera contrario al marco jurídico aplicable es la utilización de estereotipos de género en el lenguaje como un mecanismo para deslegitimar la participación política de una mujer en el ejercicio de un cargo público. En consecuencia, la propuesta busca garantizar que la libertad de expresión y la labor periodística pueden y deben ejercerse plenamente, pero de forma compatible con el derecho de las mujeres a participar en la vida pública libre de violencia y discriminación. Hasta aquí mi intervención, magistradas. Muchas gracias, magistrada. ¿Algún otro comentario? De no ser así, le solicito al secretario general de Acuerdos en Funciones levante la votación correspondiente. Por instrucción de la magistrada presidenta de magistraturas integrantes del Pleno, en vía nominal solicito el sentido de su voto en relación con los proyectos de los cuales se ha dado cuenta. Magistrada Amezola Canseco. A favor de los proyectos sancionadores 01 y 04, ambos del 2026, y en relación al procedimiento sancionador 05 de 2025, de manera muy respetuosa, me voy a apartar al considerar que sí se debe de considerar la existencia de violencia política contra las mujeres por razón de género, al no cumplirse en los términos de los porcentajes establecidos para el financiamiento público para actividades de campañas que establece el acuerdo del INE, ¿no? Por lo tanto, anuncio también la presentación de un voto particular. Gracias. Magistrada Andrade Ramos. A favor de todos los proyectos. Magistrada en funciones González González. Con mis consultas. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos sometidos a aprobación fueron aprobados por unanimidad, con excepción del 5 del 2025. La magistrada Amezola vota en contra, anunciando la emisión de un voto particular. Muchas gracias. Con base en los resultados de la votación efectuada, procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Por lo que hace el procedimiento especial sancionador 5 del 2025, se resuelve, primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida al partido político en los términos razonados en la presente sentencia. Segundo, se ordena al secretario general de Acuerdos en Funciones de este tribunal que proceda conforme a sus atribuciones para la elaboración de la sentencia pública respectiva. Por lo que hace al procedimiento especial sancionador 1 del 2026, se resuelve, primero, se determina la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados que se precisa en los apartados correspondientes. Segundo, se determina la existencia de las infracciones atribuidas a los denunciados que se precisan en los apartados correspondientes para los efectos señalados en la presente resolución. Tercero, se ordena al secretario general de Acuerdos en Funciones de este tribunal que proceda conforme a sus atribuciones para la elaboración de la sentencia pública respectiva. Por lo que se hace al procedimiento especial sancionador 4/2026, se resuelve, primero, se determina la inexistencia de la infracción atribuida al denunciado que se precisa en el apartado correspondiente. Segundo, se ordena al secretario general de Acuerdos en Funciones de este tribunal que proceda conforme a sus atribuciones para la elaboración de la sentencia pública respectiva. Habiendo sido agotado el orden del día y siendo las 13:15 del día de su inicio, se da por clausurada la 10ª sesión pública de resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.
Muchas gracias por su presencia y atención. Buena tarde.